Actúe, sancione y no amenace, responden empresarios al ministro Cerrato sobre el tema de revisión de exoneraciones. Reportes oficiales indican fuerte caída de más de 5.000 millones en la recaudación de tributos por concepto de impuestos sobre renta y pagos a cuenta. Presidenta Castro juramenta a los nuevos titulares del SAR, la CESAL, el FIS y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Presidenta Castro nombra a Carlos Aguilar como director del Seguro Social, tras aceptar petición de Junta Directiva de destituir al doctor Gaspar Rodríguez. Científico Marco Tulio Medina advierte inicio de una nueva oleada de COVID y drástica caída en vacunación, pero Salud pide no alarmar. Diputados liberales elegirán el próximo martes al nuevo jefe de bancada, pero Mario Segura quiere reelegirse. Alcalde de Texíhuat confirma reunión discreta de 30 alcaldes liberales con Manuel Zelaya, disque para una alianza, pero niega traición al liberalismo estilo Judas Iscariote. Otorgan estatus legal a 32 migrantes secuestrados en México. Suprema Corte de Estados Unidos decidirá si saca de la papeleta electoral a Trump en Colorado. Y en Nicaragua, Ortega niega ingreso a sacerdote extranjero. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes. ¿Cuánto llevamos ya de este año? 5 días del 2024. Imagínate cómo avanza todo, ¿verdad? 5 días. Tendremos importantes noticias en el ámbito económico, de salud y además les diremos que hoy la presidenta ha destituido a Gaspar Rodríguez como director ejecutivo del Seguro Social y ha nombrado y hace juramento al sustituto. A Carlos Aguilar. Carlos Aguilar, que fue secretario de Salud y además ha juramentado el gobierno o la presidenta Castro o el sustituto a todos los funcionarios que anunció al comienzo de este año. La rotación. Correcto, Marlon Ochoa. Sí, a Marlon Ochoa, está el del FIS, Octavio Pineda. Correcto, que lo pasó a la CIT. A Warren, que sí, él es un nuevo funcionario. Del FIS. Y quien sustituye al doctor Mateo también. Correcto. La nueva ministra. Toda esta información la tendrán hoy aquí en el Noticiero Líder de Honduras. Bueno, pero comenzamos con el asunto económico, la generación de empleo. Este viernes, representantes del sector privado piden al ministro Freddy Cerrato que no amenace con suspender exoneraciones, sino que aplique la ley de inmediato a quienes incumplen e imponga las sanciones que corresponden y dejar a un lado ese patrón de ataque al sector privado. Una postura que avalan los entendidos en la materia, al indicar que las dependencias del gobierno deben ser más eficientes al respecto. La amenaza del secretario de Desarrollo Económico Freddy Cerrato, que le quitará la exoneración a las empresas que no presenten un informe minucioso de sus actividades, es innecesaria, dice el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Amílcar Bulnes, pues considera que su labor es aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplen. El empresario que se salió de ese beneficio que el país le dio y no cumplió, pues tendrá que ser sancionado como dice la ley. La amenaza está por demás. El cumplimiento de la ley es lo que importa. Explica que las exoneraciones no son exclusivas para las empresas, ya que también se incluyen ONGs e iglesias, además de otros sectores que no producen nada y los gobiernos han sido incapaces de tocarlos. Pero el ataque al sector privado es el que está siempre en primera línea, un patrón de conducta que debe cambiar. El ataque al sector privado ha estado en primera línea, no en este gobierno, en los últimos gobiernos. Entonces, ese patrón de conducta sería bueno que lo eliminaran y que vieran al empresario
como el mejor aliado del pueblo hondureño para generar empleo. La falta de control de las exoneraciones ha estado marcada por una debilidad de las instituciones encargadas como Finanzas, Desarrollo Económico, Aduanas y el Servicio de Administración de Rentas, lo que ha permitido que muchos empresarios abusen de los beneficios fiscales. Ha habido 0 auditorías, no ha habido control de la auditoría, entonces no hay nadie que pueda dar fe del uso de estas exoneraciones y además de eso se están cumpliendo con los 2 objetivos fundamentales, lo cual es la creación de empleo y mayor inversión. Es por ello que la responsabilidad está en el Estado, porque las empresas por sí solas tienden a evadir el cumplimiento de su obligación, si las autoridades se lo permiten, explica este economista. A veces, en aras de minimizar sus costos y maximizar sus utilidades, pues pueden eventualmente decir, si el Estado no hace un verdadero control, pues obviamente librarse de la responsabilidad del cumplimiento, pero para eso está el Estado. Cifras del SAR indican que el Estado de Honduras otorga alrededor de 42.000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales, pero que en su mayoría no han cumplido con los objetivos exigidos. El director del INE informó este viernes que a fines de enero harán el lanzamiento del Censo de Demografía y Salud, el Censo de Población y Vivienda y el Censo Agropecuario. ¿Cuántas familias o personas está concentrada la gran propiedad, la mediana propiedad y luego la propiedad pequeña o latifundia? Luego, más a qué se está dedicando la mayoría de la producción, qué tipo de productos se generan. Por otra parte, Sosa reconoció que existe un problema de empleo en el país, pero aclaró que no es culpa del gobierno ni de Luis Redondo, sino porque en Estados Unidos ha bajado la demanda de algunos productos. Los empleos los genera el sector privado. Ahora, ese sector privado necesita que el país le cree condiciones generales, pero aquí hay una fórmula automática. Fíjense que dicen que todo el problema del empleo y el cierre de empresas es el gobierno o es Redondo. Claro que son problemas que afectan el clima general del país, pero no es que hay una relación automática. El gran problema de la manufactura y de la maquila tiene que ver con el problema de la demanda de esos productos en los Estados Unidos. El funcionario del Instituto Nacional de Estadística recomendó volver la mirada al agro y a la manufactura e industria para reducir el desempleo. En 5.600 millones de lempiras cae la recaudación tributaria en el 2023. El Minuto Financiero es presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Según el economista Roberto Lagos, la recaudación de impuestos claves para la actividad económica como el impuesto sobre la renta, tanto de personas naturales como de empresas, y el pago a cuentas registró una caída en el 2023. Lagos sustenta su análisis en el sistema electrónico de la Secretaría de Finanzas, donde se revela que la recaudación del impuesto sobre la renta de personas naturales disminuyó en más de 1.000 millones. El de las empresas se redujo en más de 3.800 millones y los pagos a cuenta fueron menores en casi 700 millones, sumando una caída en la captación de impuestos por más de 5.600 millones de lempiras en el año 2023, lo que indica que la meta de recaudación del Servicio de Administración de Renta se habría logrado con un incremento en el ingreso de impuestos sobre venta, que lo paga la población en general, mientras que al caer los tributos de las empresas solo indica que se registró una desaceleración de la actividad económica el año anterior. El Minuto Financiero fue presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Freddy Cerrato realizó un recorrido por la Feria del Agricultor frente al Estadio Nacional, donde anunció que estarán realizando más operativos en los mercados y que están evaluando importar los productos que están registrando mayores incrementos. Yo me ubico del lado del pueblo y vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Por eso le digo, algunos precios de algunos productos. Entonces ahora, ayer mismo les planteaba a la gente de protección al consumidor. Miren, le digo, tienen que ser más profundos en el análisis. Entonces miremos cuáles son las importaciones y las exportaciones de estos productos para ver si es que se saca lo que se produce en Honduras hacia afuera
Si es que producimos muy poco, entonces para importar. Y si es necesario no cobrarle ningún arancel en algunos alimentos y productos que importan al país, pues lo vamos a hacer por tal de favorecer al pueblo hondureño. Agregó que están solicitando un incremento en el presupuesto para aumentar la vigilancia de los precios a través de la creación del Instituto de Protección al Consumidor. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería anunciaron que en el 2023 se alcanzó una cifra histórica en la producción de frijoles, contabilizando 3.4 millones de quintales, cifra superior en 500,000 quintales de este grano básico en comparación con la cosecha del 2022, lo que genera una estabilidad del precio y suficiente abastecimiento para la población hondureña. En la parte de frijol hubo una cantidad arriba de las 100,000 manzanas sembradas, lo que está repercutiendo en lo que tenemos como una mayor producción en el año 2023, lo cual viene a incrementar la producción en más de 500,000 de quintales respecto al año 2022. Según Galo, las cosechas se lograron a pesar del pronóstico de sequía que se presentó a inicios del año anterior y también destacó el aporte que han generado a través del financiamiento a los productores de granos básicos en Banadesa, una tasa de 2.5% anual, así como el bono tecnológico y mantener los precios de garantía. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Como una amenaza a la libertad de asociación, expresión y cierre de espacios cívicos, catalogan las organizaciones de sociedad civil el exabrupto lanzado por el director de Protección al Consumidor en contra de las organizaciones civiles de protección al consumidor de quitarles la personería jurídica si seguían monitoreando precios y especulando con sus datos, denunció. Los expertos dicen que esas expresiones tienen características de autoritarismo y el pueblo necesita tener voces que hagan contrapeso al poder. Yo mismo le voy a cancelar la personería jurídica de esa persona. Esta fue la advertencia que mandó el director de Protección al Consumidor, José Enrique Santos, al director de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica, Adalid Irías, y a la coordinadora del Comité de Defensa del Consumidor, Gloria Pérez. Eso constituye una amenaza a la libertad de asociación y expresión desde el gobierno, indica esta defensora de derechos humanos, quien también explica que en términos legales es una atribución que no le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico, sino a Gobernación, siempre y cuando se haga el debido proceso. No por el hecho de poder expresar sus opiniones que generalmente tienen respaldos para poder ejercerlo, significa que van a poder quitar personería jurídica y podría inclusive ser una falta precisamente de un funcionario público estar amenazando de esa forma a una organización no gubernamental de desarrollo que lo que hace es precisamente ejercer su derecho de libertad de asociación, de expresión, de pensamiento. En los mercados también consideran que es necesario que hayan voces que se alcen en beneficio del consumidor para evitar abusos, porque es una realidad que las alzas a los precios han sido constantes y estas asociaciones hacen un monitoreo cada semana. La situación de la economía, la situación de la productividad en Honduras está bien difícil y creo que producto de esto es que quizás los resultados no sean buenos. Ahí el gobierno sabrá qué hacer, pero creo que sí, siempre tiene que haber alguien que alce la voz en beneficio de la mayoría. La situación de los precios es preocupante, dicen los economistas, por lo que consideran que es necesario que haya transparencia en el levantamiento de los precios de la canasta básica. Lo que necesitamos es mayor transparencia aquí en el país y que se den los precios tal como se están y que se verifiquen qué institución es la que está dando los precios correctos. Tanto Adalid Irías como Gloria Pérez anunciaron que tienen constancia del trabajo de monitoreo de precios que hacen y si intentan cancelarles su personería jurídica, interpondrán un recurso de amparo en el país
o en instancias internacionales. Y es que mira, no ha caído bien. ¿Tú escuchaste esa expresión de José Enrique Santos? ¿Le escuchaste en la N? Sí, claro. Mira que yo le escuché como a las 11:30 de la mañana diciendo, yo voy a quitarle la personalidad jurídica, dice, a esas asociaciones del consumidor, a Gloria Pérez y a Dalí Díaz. No es él. No estamos aquí para dictar pautas de nada, solo para reflexionar. En base a la ley, si ellos emiten opiniones que promuevan la especulación, la ley tal dice que se les puede advertir en primera instancia y cancelar la personalidad jurídica. Pero mira su reacción. Yo la escuché en principio en HRN. Sí, en HRN. Después nuestro periodista o nuestra periodista estaba ahí presente grabando esa entrevista o haciendo las preguntas en esta entrevista. Él dijo, yo me voy a encargar de quitar la personalidad jurídica. Él no es más que la ley ni la institución. Es decir, la expresión adecuada es, en base a la ley del consumidor, si especulan con sus criterios o sus criterios sirven para que haya especulación en el mercado, se les puede aplicar esto. Por eso han reaccionado las asociaciones de consumidores, que dicen están en su debido derecho de ser la contraparte, de denunciar, de criticar. Eso es Estado de Derecho, eso es democracia. Y eso es lo que el gobierno debe primar. Ese discurso confrontativo, desafiante, deben regularlo y tratar de que el mercado funcione en base a lo que dice la ley y aplicar la ley, no ser como intolerante o desafiar y decir yo soy más que la ley y que la institucionalidad. Voy a quitarle la personalidad jurídica. Fácil para ir volviendo una sociedad con más consenso, con menos confrontación. Justamente lo que tú estás diciendo. Con menos confrontación. Bueno, vamos a una pausa comercial, ¿verdad? Cuando retornemos, la presidenta Xiomara Castro hoy ha juramentado a los reacomodos en su gabinete de gobierno. Además, les diremos que hoy fue destituido el director del Seguro Social, pero ya tenemos un sustituto. ¿Quién es ese sustituto? Carlos Aguilar. Carlos Aguilar. Que en un principio se pensaba que él iba a ser el sustituto de Mateo, pero al final... En la Secretaría de Salud. Sí, pero al final terminó siendo el director del Seguro Social. Ahora, él ya fue secretario de Salud. Sí, fue el subsecretario de Salud. ¿Secretario? Secretario de Salud, correcto. Él en ya el gobierno de Manuel Zelaya sí, Rosales. Correcto. Sí. Muy bien, vamos a tener los detalles de toda esta información más adelante. El precio de los combustibles es presentado por Banco Popular. Si eres micro o pequeño emprendedor y necesitas crédito, ven a Banco Popular, el banco de la gente que crece. El precio de los combustibles fue presentado por Banco Popular. Si eres micro o pequeño emprendedor y necesitas crédito, ven a Banco Popular, el banco de la gente que crece. El doctor Carlos Aguilar ha sido un allegado al círculo de la familia presidencial y uno de los médicos de cabecera de familia. En las últimas semanas se mencionó como sustituto del doctor Manuel Mateu e incluso dijo está disponible para donde la presidenta Castro le designara. Según la Junta Directiva del Seguro Social, después de un profundo análisis, solicitaron la remoción del exdirector del Seguro Social, Gaspar Rodríguez, a quien agradecieron su gestión, pero dejaron claro que era el momento de dar un nuevo giro a la seguridad social para cumplir con las metas propuestas. Carlos Aguilar, por su parte, expresó en sus redes sociales: agradezco la confianza de la Junta Directiva por mi nombramiento. Trabajaré incansablemente para que la seguridad social deje de ser una utopía
y sea una realidad que atienda no solo lo urgente, sino lo importante. La refundación avanza. O sea que hoy fue destituido Gaspar Rodríguez y se juramentó a Carlos Aguilar. Sí, este viernes. Exsecretario de Salud. Este viernes, en horas de la tarde, la Secretaría de Trabajo, Saraí Serna, juramentó al neumólogo y exsecretario de Salud, Carlos Aguilar, como nuevo director del Instituto Hondureño de Seguridad Social en reemplazo del nefrólogo Gaspar Rodríguez, cuya destitución fue pedida por la Junta Directiva del Seguro Social a la presidenta Castro, quien la aceptó y designó a Aguilar en una terna enviada por los directivos del Seguro Social, según consta en una girada por las autoridades del Seguro Social. En la administración de Xiomara Castro, el nuevo director del Seguro Social, Carlos Aguilar, se desempeñó primero como embajador de Honduras en Costa Rica. Luego fue sustituido por Carlos Montoya y Aguilar pasó a ser embajador de Honduras ante las Naciones Unidas en Suiza, de donde retornó nuevamente al país para desempeñarse como secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Bueno, hubo destitución hoy en el Seguro Social y se nombró al doctor Carlos Aguilar. Carlos Aguilar, que ya había sido secretario de Salud, como director ejecutivo del Seguro Social. ¿Recuerdas que Carlos Aguilar fue ministro de Salud, verdad? Fue ministro de Salud. Fue ministro de Salud. Y se pensaba que sería el sustituto de José Manuel Mateo. Sí, y dijo que estaba dispuesto a asumir la Secretaría de Salud, pero al final... Es que todo el mundo creía que iba a ser el sustituto del doctor Mateo, pero mira, no fue así. Pero también tiene una gran tarea, Renato, porque el Seguro Social no tiene nada diferente al sistema de salud. Es una de las instituciones más complejas para resolver los problemas que tiene, el Seguro Social. El Seguro Social. Ojalá que lleve muy claro el doctor Carlos Aguilar los problemas del seguro, la situación de la seguridad social de Honduras, no solo a nivel de hospital, sino a nivel de los que nos jubilamos, de la gente que se jubila. Así es. A nivel del Seguro Social. Así es. Que tenga muy claro lo que quiere hacer con la seguridad social para que no fracase, como han fracasado otros que han pasado por esa institución. Es uno de los retos más grandes que tiene la presidenta de la República, Xiomara Castro, dejar las bases para una seguridad social que realmente satisfaga los ideales de los hondureños. No solo la situación del hospital, de los medicamentos, de las atenciones. Se trata de los que salen ya de la actividad económica y que necesitan de una jubilación, digna. Si hay gente que se jubila en el Seguro Social, ¿con cuánto? Con 1.500, con 2.000 empiras, con 3.000 empiras. Eso se trata. Ese es el reto que tiene Carlos Aguilar, que tiene el gobierno de la presidenta Castro Sarmiento. Por otra parte, hoy la presidenta ha juramentado a los nuevos reacomodos en su gabinete de gobierno. Esta tarde la presidenta Xiomara Castro juramentó al nuevo secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, quien anteriormente fungía como director del Servicio de Administración de Renta SAR. Ochoa llega a la Secretaría de Finanzas en sustitución de Rixi Moncada, quien dejó el cargo para buscar la candidatura presidencial en Libertad y Refundación. También la presidenta juramentó a la secretaria de Salud, Carlas Paredes, quien llega por el exsecretario Manuel Mateo. Otro funcionario juramentado por la gobernante fue Warren Ochoa, nuevo titular del FIS, mientras Octavio Pineda, quien se desempeñó como secretario del FIS, fue juramentado por el titular de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte CIT, al reemplazar en el cargo a Mauricio Ramos, quien tiene aspiraciones políticas también. Bueno, vamos a ir a una pausa en este momento, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, hoy ha sido asesinada la cuarta mujer en la primera semana del mes de enero de 2024. Una tragedia en Honduras, la violencia contra las mujeres. Atentos a esta información aquí en el Noticiero Líder. Primera semana del mes de enero de 2024 ya registra la muerte violenta y hasta con saña de 4 mujeres hondureñas, como es el caso de una joven cuyo cuerpo fue encontrado este viernes, con evidentes signos de tortura en un solar baldío de la turística ciudad de Santa Lucía, Francisco Morazán. El cuerpo fue ingresado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público en Tegucigalpa para determinar la identidad de la víctima. Una cartera que supuestamente pertenecía a la joven podría dar pistas sobre la identidad
identidad de ella. Caso contrario, se determinará por cualquiera de los 3 métodos de identificación que utilizan los expertos forenses. En la sala de reanimación del Hospital Escuela y bajo custodia policial permanece el homicida Jorge Alberto Maldonado, acusado de matar a su pareja, una menor de edad, así como herir a su hija de 6 meses y también a su suegra. Maldonado intentó quitarse la vida al dispararse en Nacien cuando iba a ser capturado por la policía en la aldea Las Dificultades en El Paraíso. Neurocirujanos del Hospital Escuela analizan la evolución de Jorge Alberto Pavón Maldonado, paciente en unidad de cuidados intensivos tras herirse con arma de fuego para evitar su arresto por haber dado muerte a su pareja Ingrid Valladares y herir a su hija de 6 meses y a su suegra en la aldea Brasil El Paraíso el pasado lunes 1 de enero. Dicen los médicos neurocirujanos y los cirujanos que es difícil extraerle la bala ya que está bien profunda la herida. Entonces, pues, por lo mismo el paciente está delicado, en este momento está en la emergencia de medicina interna, conectado a un ventilador pulmonar. Pavón Maldonado era buscado por la Policía Nacional. Al verse acorralado se disparó con su propia arma. Su estado es crítico y los especialistas esperan que mejore para proceder con la cirugía. Si resiste estas horas, se le realizará el traslado a la unidad de cuidados intensivos de adultos de aquí del Hospital Escuela, pero realmente el paciente sí está delicado, está en un estado grave. La Policía Nacional logró ubicar a Pavón Maldonado en la aldea El Pescadero de El Paraíso, donde se refugió tras los hechos que protagonizó en las primeras horas del pasado lunes. Y antes que los policías le pusieran mano, intentó suicidarse disparándose en la cabeza. Él atentó contra nuestros compañeros disparando un arma de fuego que portaba. Hubo un intercambio de disparos donde afortunadamente nuestros policías no resultaron heridos y esta persona, al verse prácticamente ya controlado, decide atentar contra su propia vida disparándose en la cabeza. Pavón Maldonado fue auxiliado por los elementos policiales, fue movilizado al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí El Paraíso y de allí trasladado al Hospital Escuela, donde permanece bajo custodia policial. Terrible para las mujeres este 2024 con altas cifras de femicidio. Mire este caso que se está mencionando del Paraíso, donde el hombre pues realmente que violó a la niña, la embarazó, vivía con ella, tuvo su hija y le ha asesinado a ella y atentó contra la vida de su propia hija y de la suegra. El arma con la que Pavón Maldonado se disparó será analizada en laboratorio para verificar si es la misma que utilizó para dar muerte a su pareja y herir a su hija de 6 meses y a su suegra. Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tenido avances significativos en materia durante su gestión, entre ellos la creación de programas de atención a la pobreza extrema, un centenar de municipios declarados libres de analfabetismo, proyectos de electrificación en La Mosquitia. Además, destacan el impulso de una nueva política pública en derechos humanos, aprobación de la PAE, reapertura de la línea 114 para denuncias de violencia contra la mujer, entre otras. Son algunos de los logros de Castro en 2 años de mandato, asegura esta secretaría. La nueva titular de la recién creada Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, Lisette Cuello, quien fue juramentada este viernes por la presidenta Xiomara Castro, dijo tener muy claros sus objetivos al frente de la institución que antes era la DINAF. Grandes retos. Primero, efectivamente, el presupuesto. En segundo lugar, la capacidad de equipos multidisciplinarios. Y en tercer lugar, y muy importante, tener la capacidad de rectorar las políticas públicas en materia de niñez, la política nacional de niñez que ya próximamente vamos a tener y la articulación con las diferentes secretarías de Estado. La funcionaria detalló que solicitará de manera gradual un incremento en el presupuesto de 150 millones de lempiras para tener presencia en los 18 departamentos. El presupuesto actual de la institución es de 280 millones de lempiras con cobertura en 14 departamentos. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Tú que estás en HRN, Eunice,
la escuchan en el matutino y en las emisiones noticiosas de HRN, ¿has percibido que la gente está preocupada porque dice que ha habido un aumento o un brote de la COVID-19? Siendo sincera, no. ¿No qué? No he percibido de que la gente... ¿No lo has percibido? En Tegucigalpa. Pero bueno, en San Pedro Sula sí hay diferencia, un porcentaje un poco más. Pero en San Pedro Sula la gente está más preocupada, por ejemplo, temas como la tortilla, entre otros. No, ok, pero los medios de comunicación... Ah, no, nosotros sabemos que... Reflejan que hay un problema serio en este momento de la COVID-19. Nosotros sí, a pesar, por eso le digo, nosotros damos la información, la gente pareciera que necesita más educación al respecto de lo que representa un peligro para su salud. Bueno, lo que yo pretendo decir es que hay la percepción de que entre diciembre y enero han aumentado peligrosamente los casos de la COVID-19. No es que estamos como en el nivel de la pandemia, pero claro. Que ha aumentado. Claro. Pero bueno. Es lo que nos dicen. No, yo entiendo, los especialistas nos dicen... Me descolocaste un poquito, fíjate. No, es que yo entiendo, los especialistas nos dicen de que hay riesgo, claro. Pero lo que usted me preguntaba, lo que yo entendí es que si la gente está interesada, por ejemplo, en ponerse o no la mascarilla. Pero lo que yo veo desde el monitoreo es que la gente necesita saber un poco más para entender que se tiene que volver a la mascarilla de forma voluntaria. Bueno, miren, nos descolocamos nosotros, pero eso es natural, pues. La percepción mía es que en las últimas 2-3 semanas, en los medios de comunicación y en las redes sociales, reflejamos que ha habido un incremento en los casos de la COVID-19. Nosotros informamos, claro. Bueno, pero hoy la Secretaría de Salud con su representante llegó a frente y dijo, no, estos casos son los normales en fechas como el 24 de diciembre y 31 de diciembre, donde las familias se aglutinan para celebrar. Entonces, todos estos casos ya nosotros los esperábamos. No se preocupen. Por la aglomeración, sí. No quiere decir que no hay que ser precavido, pero fíjate que hay médicos que dicen no, que hay un aumento inusual, más allá de las celebraciones. Por ejemplo, Marco Tulio Medina dice, no, esto no es normal, dice. Entre otros, como epidemiólogos también. Bueno, y esa es la noticia que les vamos a brindar después de la pausa comercial. La Secretaría de Salud dice, es normal lo que está pasando en este final de año y el comienzo de año, es normal. Ya esos casos los teníamos esperados. Hay como 61 casos de COVID en la última semana del 2023. Esto ya nosotros lo teníamos previsto. Pero hay otros médicos que dicen que no, que esto no es normal. Que no es la normalidad. Les vamos a dar la noticia correcta después de la pausa comercial. Bueno, la Secretaría de Salud ha negado hoy que haya un brote de COVID en el país, al asegurar que los casos que se presentan en la actualidad son normales y propios de la temporada. Por su parte, el reconocido científico e investigador hondureño Marco Tulio Medina fue enfático al indicar que se está al inicio de una nueva oleada de COVID-19, donde la positividad de los casos es alta y llama la atención por el desplome que se está teniendo en materia de vacunación. Estaba atento al comportamiento. De manera contundente, las autoridades sanitarias del país aclararon este viernes que no hay brotes de COVID-19 y que la aparición de casos están dentro de lo esperado. Además, aseguran que no hay presencia de sublinajes de virus que circulan en Guatemala y en Estados Unidos. Dentro de la normalidad, la situación epidemiológica de COVID, influenza, virus sincicial respiratorio y COVID la hemos tenido controlada, ¿verdad? Normal. Realidad que nosotros hicimos una proyección y esperábamos en la última semana de diciembre, nosotros esperábamos tener 80 casos, pero más bien tuvimos 75 casos, lo cual nuestro margen de error es muy mínimo, ¿verdad? Según Pavón, los cerca del centenar de casos de COVID-19 registrados a finales de diciembre y a comienzos de esta semana son producto de las reuniones en las celebraciones de Navidad, pero llama a la población a no bajar la guardia con las medidas de prevención. Por su parte, el científico hondureño Marco Tulio Medina y el doctor Omar Videa están convencidos que asoma
una nueva oleada de la enfermedad. Vayan a vacunarse, lleven a sus abuelos, lleven a sus padres a vacunar con la vacuna bivalente, ¿verdad? El cual protege contra Omicron y toda la descendencia que Omicron pueda tener, ¿verdad? Ante ello, es obligatorio que las personas que no se hayan vacunado, que se vacunen. Sobre todo aquellas que padecen de condiciones médicas como por ejemplo hipertensión, diabetes o enfermedades debilitantes. En lo que sí coincide Medina y Pavón es que la población ha bajado la guardia en la vacunación, porque de 6.5 millones de hondureños que se aplicaron la primera dosis, apenas 211,000 hondureños se aplicaron los refuerzos de la vacuna bivalente para completar el esquema de 4 vacunas. Por eso es necesario que la población acuda a los centros de vacunación. No, ya estamos en un brote. Claramente, usted cuando empieza a incrementarse los casos en forma significativa como es en este momento, estamos claramente ante una nueva ola. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas? Sin duda habrá un aumento exponencial en el número de casos. Y es que de hecho, una vez que se ha tenido las reuniones de fin de año aproximadamente, 5 a 7 días después comenzarán personas a salir positivas. Según Salud, el 2023 61 personas fallecieron a causa de la COVID-19, todas ellas sin registros de vacunación. Ante el incremento de enfermedades respiratorias en la zona norte, las autoridades de salud y médicos hacen el llamado para retomar de manera voluntaria el uso de mascarillas y otras medidas de prevención, algo que muchos sanpedranos ya están acatando. Muchos sanpedranos han retomado el uso de la mascarilla ante un incremento de enfermedades respiratorias como COVID, neumonía, gripe e influenza. Es común que durante la temporada de invierno, ¿verdad?, a finales del año, entonces aumenten las enfermedades respiratorias. Entonces, por eso también pues, las personas tienen que incrementar lo que son las medidas de prevención. En el caso de San Pedro Sula, pues también las enfermedades respiratorias han tenido un aumento y debido a eso pues hay recomendaciones para la población. Municipios como Omoa, Puerto Cortés, San Antonio, Santa Cruz de Yojoa y Villanueva reportan la mayor incidencia de casos en el departamento de Cortés, donde hasta la penúltima semana epidemiológica del 2023, de cada 10 personas tamizadas, 5 resultaron positivas por COVID. Así es, ahorita en esta temporada tenemos lo que es el ascenso de casos de enfermedades respiratorias, dentro de ellas lo que es la COVID-19, verdad que esta ha sido una de las enfermedades que se ha mantenido desde que apareció, se ha mantenido en nuestro país y en todas las zonas, no importa sea urbana o rural, continúa acechando. Las autoridades de salud están llamando de manera voluntaria al uso de mascarilla, principalmente en áreas cerradas o donde hay personas sospechosas de algún virus. La recomendación siempre va para los adultos sobre todo, porque nosotros los adultos somos quienes somos los transportadores de los virus. Si bien es cierto, nos infectamos, pero no nos enfermamos y somos usualmente quienes llevamos los virus a casa. Los niños cuando comienzan la etapa escolar es cuando comienzan a tener más brotes de enfermedades respiratorias y es ahí donde se recomienda que se apeguen al uso de mascarillas, sobre todo aquellos niños que están cursando en instituciones privadas donde es un ambiente cerrado, no hay circulación de aire y ahí se recomienda el apego de higiene de manos y el uso de mascarilla para el uso de ellos. Según los médicos, hay que evitar el riesgo de hospitalizaciones de niños en terapias intensivas e incluso con complicaciones neurológicas y con eventos cerebrales isquémicos por el virus de influenza, que es uno de los que más está circulando. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, afirmó que el exsecretario de Salud, José Manuel Mattio, es un gran profesional que resolvió muchos problemas en esa institución. No obstante, la presidenta Castro desea acelerar los procesos de mejora en el sector más prioritario en este momento para ella, como es el sistema sanitario. El sector salud es la prioridad. Hay un enorme problema en el sector sanitario. Tenemos problemas muy serios y tenemos que resolverlos. El doctor Mateu fue parte de esa solución, pero la presidenta tomó la decisión, como jefa del Ejecutivo que lo es, ¿verdad?, de removerlo para que con el apoyo de la doctora Paredes se puedan acelerar esos procesos. Pastor indicó que Castro tomó una decisión responsable para no desestabilizar el curso de su gobierno.
La nueva secretaria de Salud, Carla Paredes, manifestó este jueves que los centros sanitarios y el almacén central están repletos de medicamentos. Para el caso, hay un 96% de abastecimiento de los medicamentos vitales, un 86% en los esenciales y un 100% de los oncológicos. Ahora mismo los almacenes de hospitales y centros de salud están abastecidos. Eso se concluyó en diciembre. En diciembre ingresó a todos los almacenes de los hospitales de este país y servicios de salud de la red primaria absolutamente toda la gama de medicamentos que está autorizado. Paredes señaló que tienen insulina hasta para regalar y que si existen retrasos en la dotación de insulina en los hospitales es por falta de programación, ya que en el almacén central hay toda la que quieran. Siempre en esta área de salud, Carla Paredes manifestó que no hay marcha atrás con la construcción del hospital en Salamá, en el departamento del Ancho, porque la obra se comenzó a edificar y no caben por ahora las recomendaciones del exsecretario de Salud, Manuel Mateu, de reubicarlo más al norte en esa zona. Ya está de ese hospital, ¿verdad? Es muy difícil tirarlo. Que se tienen que hacer algunos arreglos, tengo que enterarme muy bien, pero el hospital está ya en Salamá. Ahí va a funcionar y todo. Entiendo que sí. Recuerde que es la primera vez que esa área tendrá un hospital. Es un hospital pequeñito porque tiene apenas 20 camas. Es pequeñín, que también puede servir como un ensayo, ¿sabe? Porque todos los municipios deberíamos de tener un sitio a donde ni no tener que viajar hasta la cabecera. ¿Pero qué recomendó Mateu? Mateu dijo que el hospital de Salamá fue una petición de la familia de la gobernante Castro. Pero a su juicio, la construcción debió hacerse más al norte de ese departamento para cubrir mayor población de Olancho, Lloro y Colón, y no en Salamá, como lo pidió la familia de la presidenta Xiomara Castro. Este viernes, la bancada del Partido Nacional condenó la intención de la Secretaría de Educación de implementar en este año lectivo la ideología de género. En el comunicado, la bancada azul condena la actitud de soberbia de la Secretaría de Educación y del Gobierno de Libre, que sin consensuar con los padres de familia pretende implementar este año la educación en ideología de género a los niños de Honduras. En ese sentido, respalda a la Asociación de Padres de Familia denominada Por Nuestros Hijos, que una vez más ha levantado la voz de alerta por la pretensión de las autoridades de imponer un currículum que va en contra de los valores éticos y morales de los hondureños. La bancada del Partido Nacional pide a las Naciones Unidas dejar de imponer la ideología de género en el país. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el lanzamiento de Rixi Moncada, la exsecretaria de Finanzas. El lanzamiento de Rixi Moncada como precandidata presidencial de Libre ha revuelto el avispero político. Ya los problemas económicos, los problemas de salud, esos problemas coyunturales y estructurales de Honduras, desde el momento que Mel Zelaya dijo, esta es nuestra precandidata presidencial, ha revuelto a todos los partidos políticos, ha revuelto al Partido Nacional y otros partidos políticos. Las consecuencias de esto, después de la pausa comercial aquí en el Noticiero Libre. Pero en nuestra emisión de hoy, en Lo Positivo, conozca la historia de un talentoso joven hondureño que se graduó con honores de la Universidad de Nuevo León en México, en el área de físico-matemático, quien envió un potente mensaje a los jóvenes para no desfallecer en sus propósitos de vida personal y profesional. José Antonio Lagos Martínez es un ejemplo a seguir para la juventud hondureña. A sus 22 años logró graduarse con honores de la licenciatura en actuaría que está dentro de la Facultad de Físico-Matemáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, donde alcanzó un promedio del 98%, convirtiéndolo así en el mejor estudiante de su promoción 2023, que le valió para dar el discurso el día de su graduación. En su ponencia, Lagos destacó el cierre de un nuevo capítulo en su carrera académica llena de éxitos, pese a estar lejos de su familia, al tiempo de motivar a sus compañeros a no dudar nunca de sus capacidades y a seguirse formando en la búsqueda de sus objetivos.
Lo único que puedo decirles es que todo lo que hagan, lo hagan por amor. Ya sea continuar con sus estudios, empezar a trabajar o incluso emprender. Cuando lo hagan, recuerden el esfuerzo y la dedicación que los trajo hasta aquí e intenten superarlos. Lagos Martínez brilló en los salones de clases desde niño, al punto que una universidad de Canadá lo seleccionó para brindarle una beca completa, pero las restricciones de edad en ese momento no se lo permitieron. Aún así, las puertas no se cerraron y Monterrey le dio la oportunidad de su vida. Gracias a su esfuerzo y dedicación, su padre envió un mensaje a los jóvenes hondureños. Animo a cada joven hondureño recién egresado de su colegio o de su universidad a continuar sus estudios en el extranjero, ya que eso les brinda una gama de oportunidades para poder desarrollarse profesionalmente. Los sacrificios académicos dieron su fruto y antes de graduarse una empresa neoyorquina quedó asombrado con el potencial de Lagos Martínez y lo contrató para que trabajara para ellos desde la nación azteca. El lanzamiento de la precandidatura presidencial de Rixi Moncada a lo interno de Libre explayó la efervescencia política al resto de partidos, en especial en el Partido Nacional, iniciando así el 2024 con una abierta campaña política que intenta desdibujar poco a poco los graves problemas del país, la responsabilidad del gobierno por resolverlos y ofrecer así a la población cortinas de humo cuando falta mucho para las elecciones primarias, internas y generales, advierten los analistas. A partir del anuncio de la precandidatura presidencial de Rixi Moncada con el aval de la familia presidencial, se allanó el camino para que el resto de partidos se sumaran a la efervescencia política 9 meses antes del silbatazo oficial del CNE. Cuestionó este abogado, ¿para quién se está frente a una estrategia gubernamental que parece ir encaminada a diluir los problemas estructurales de Honduras? Ya se anunció desde el Ejecutivo una candidatura, entonces todo el mundo quiere no quedarse atrás y viene la efervescencia y ya a ocultar los problemas nacionales y a disiparlos en una campaña que aún no está autorizada. En plena celebración de Año Nuevo, Moncada renunció a su puesto en finanzas para encaminarse al ruedo político, un hecho que emularía a Narrias Fura en el Partido Nacional, que tampoco perdió el tiempo e integró su comisión de campaña. En ASJ no quieren pensar que se busca crear una cortina de humo para tapar la incapacidad de hacer frente a los principales desafíos de la nación, más cuando hay una larga lista de promesas sin cumplir por parte del gobierno. En la medida de que el gobierno estratégicamente busque soluciones mediante un trabajo integral con diferentes instancias, tanto gubernamentales como privadas, eso va a dejar un mejor mensaje que el hecho de empezar ya con campañas políticas a estas instancias o a estas alturas donde todavía, como lo digo, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, muchas cosas pendientes. Se cumplirá el segundo año de la administración Castro y el pueblo aún espera una solución a flagelos como el desempleo, la pobreza y los altos índices de delincuencia, señala el analista Alex Navas, que recuerda que las campañas prematuras, aparte de conducir a un desgaste sustantivo de los candidatos, también distrae a la sociedad y distorsiona la cultura democrática. Estamos a mitad del gobierno y creo que debería estar interesado más el Estado en resolver los problemas de pobreza, desigualdad, violencia que están en este momento y no entrar en una campaña abierta que lo único que nos lleva es a más desigualdades y a más circo político que no ayuda en nada en la construcción de una sociedad moderna y democrática del país. En Honduras hay una cantidad importante de prioridades a las que no se les ha dado respuesta y en este momento el tema político está lejos de ser una de ellas. El próximo martes 9 de enero se definirá en qué diputado recaerá la jefatura de la bancada del Partido Liberal. Mario Segura, actual jefe de bancada, explicó que respetará cualquier decisión de los diputados, propietarios y suplentes y sale al paso a las críticas al indicar que nunca se apegó al oficialismo como se le cuestiona. Me cuestionaron también cuando estaba Juan hablando porque lo que nosotros tratamos
vez de estar en medio buscando consensos para llegar al país. Hay compañeros diputados que hoy están apelando y velando por PCH y no dicen nada, ¿verdad? Los mismos han estado haciendo negociaciones con los cachurecos y no dicen nada, ¿verdad? El problema es que aquí vemos las líneas de pensamiento dentro del partido, ¿verdad? Pero me gustaría que me digan qué es lo que le hemos entregado a Mel Zelaya. Cuando se quiso dar la reunión, la unión entre el Partido Liberal y Mel Zelaya, yo no estuve de acuerdo. Con el cogobierno tampoco. Entonces, ¿qué es lo que le hemos dado a Luis? Uno de los candidatos a la jefatura de la bancada del Partido Liberal es el congresista por Intibucá, Rumi Bueso, quien al parecer cuenta con el apoyo de más de 30 diputados liberales. La lucha de nosotros no es contra nadie en particular. Nosotros lo que queremos es que la bancada por salud tenga ese relevo también generacional, y tenemos el llamado de muchos alcaldes a nivel nacional también y de mucha dirigencia, a los cuales agradecemos por ese respaldo y ese apoyo. Y pues al final va a ser Dios y van a ser los diputados que con su voto pues nos van a nominar para dirigir de la mejor manera como debe de ser la bancada del glorioso Partido Liberal. La reunión de la bancada liberal se llevará a cabo a las 2 de la tarde en la oficina de este partido en el Congreso Nacional. Este día el alcalde de Texiguat, Eric Mejía, informó sobre la reunión que hasta ahora han tenido, una reunión secreta entre 30 alcaldes liberales con el coordinador de Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales en busca de una alianza de cara a las elecciones generales, y descartó que sean considerados unos Judas Iscariotes. Tanto en el Partido Liberal les recuerdan que cualquier alianza debe ser aprobada en un convenio, pero Mejía dice que también puede darse de hecho. No poder mantener en secreto la reunión que sostuvieron con el coordinador del Libre y asesor presidencial Manuel Zelaya, ahora varios alcaldes liberales justifican que la Junta fue para explorar la posibilidad de conformar una alianza de cara a las elecciones del 2025. Los 30 alcaldes y el expresidente Zelaya no asumimos ningún compromiso porque era una reunión exploratoria. Sí, en esta reunión se nos presentó a la abogada Rixi Moncada como una de los tantos aspirantes a la presidencia que van a surgir dentro del Partido Libertad y Refundación. Habemos más de 40 alcaldes del Partido Liberal que queremos trazar una ruta de una alianza electoral con el Partido Libertad y Refundación. Desde el Central Ejecutivo aseguran que cualquier alianza electoral con Libre debe ser primero discutida y aprobada en una convención de este instituto político. Exploración o no, lo de los alcaldes en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal están claros y por eso advierten que cualquier alianza necesita aprobarse en la convención del partido. Porque lo único que pueden permitir una alianza electoral es la convención del partido. Por lo tanto, hay que esperar una próxima convención del Partido Liberal después de las internas para que se decide qué alianzas tendrá el Partido Liberal o si no tendrá alianzas. Los 30 alcaldes liberales están conscientes de esto, pero no descartan que sea una alianza de hechos. Primero nos vamos a someter a un proceso electoral interno y en nuestro caso particular será la convención del Partido Liberal y el candidato que resulte ganador de este proceso los que deberán dirimir la posibilidad de una alianza en lo formal. Evidentemente existe la segunda figura, la alianza de hecho. Esta dirigente liberal advierte a los alcaldes que no se confíen, pues podrían quedar como novia de pueblo ante los ofrecimientos por parte del asesor presidencial. Saben perfectamente que las transferencias las hace el Ejecutivo y en todo caso debieron haberse reunido, si tanto eran las ganas, con el nuevo ministro de Finanzas, que es el que hace las transferencias. No así con Mel Zelaya, con la nueva candidata del Partido Libre y sus asesores, porque ahí lo que está representando es el Partido Libre usando un espacio de poder que Mel Zelaya, como buen experto, sabe manejar, ofreciéndoles el cielo y la tierra.
Mientras Yanni Rosenthal esté al frente, el partido no se va a convertir en una alternativa real de poder, en una alternativa creíble, en una alternativa competitiva. Y eso hace que muchos liderazgos, ya sea a nivel de diputados, a nivel de alcaldes, busquen alternativas. Y no está mal hablar de alianzas, pero que sean en función del país, no en función de canonjías. Entre los posibles acuerdos que se materializarían en caso de darse una alianza, destaca que en el municipio donde haya un alcalde liberal, el candidato será liberal, y si el alcalde es de Libre, el candidato será de Libre. En el encuentro también estuvieron la precandidata presidencial Rixi Moncada, el también asesor presidencial Enrique Flores Lanza y Carlos Aguilar, nombrado este viernes como director ejecutivo del Seguro Social. José Andino, Telenoticias. Pero antes, vecinos de comunidades como Tegucigalpita, en el municipio de Omoa, claman por ayuda, ya que ahora se sienten más amenazados por las lluvias que con frecuencia caen sobre el territorio nacional, tomando en cuenta que algunas obras de protección están a punto de ceder y exponerlos a inundaciones mayores. Vecinos de barrios y colonias de Tegucigalpita, en el municipio de Omoa, viven en incertidumbre, y es que una de las obras de protección como esta borda construida hace unos 3 años no resultó lo que esperaban. Hoy la amenaza de que ceda en su totalidad es más latente y con ello aumenta el riesgo de perder sus bienes por inundaciones. No duró nada. Mire, aquí estamos que cualquier rato le digo que vamos a parar al Motagua porque nadie quiere hacer nada. Mire esto que hicieron. No duró nadita. Ahí estamos sufriendo nosotros y nosotros lo que queremos es que los ayuden con esta borda. El proyecto, estimado en más de 12 millones de lempiras y que supuestamente garantizaría la protección para los vecinos por más de una década, ahora es una amenaza para quienes incluso transitan por la zona. Por eso claman por ayuda. La última lluvia terminó de llevarse, la mayor parte de la borda, así como lo mira. Y esto ya se va a ir. Con otra pequeña lluvia que pega, esto se va. Y ya para allá ya queda inundado, porque esto se va para allá también. Aquí lo que necesitamos es una borda con gaviones, así como estaba antes. Según el alcalde de Omoa, la vulnerabilidad del municipio ha crecido producto de los frecuentes daños que ocasionan fenómenos climáticos, por lo que también se une al clamor de los pobladores para que el gobierno les apoye. Hay un problema en este río de Tegucigalpita y al cual pues llamo ahí a poner alerta en Jiumín, que es el que se refiere a minas. Realmente necesitamos desasolvar ese río. Ese río ahorita está al ras del puente. Bueno, yo creo que ustedes lo vieron bien y ese río de desasolvamiento que tiene una creciente como la quecha de río y va a desaparecer la comunidad. Entonces, creo que eso es como urgente para allá el desasolvamiento de ese río. Indica que hay serios problemas en otros sectores del municipio que se han afectado por las lluvias y las crecidas de los ríos. Acuerdo de duelo. Considerando que el día de hoy, viernes 5 de enero de 2024, falleció en Tegucigalpa quien en vida fuera la señora Irma Celina González. Considerando que la señora Irma Celina González era madre de nuestra compañera de trabajo, licenciada Lorena Ruiz González, coordinadora de protocolo de Jefatura de Prensa y Relaciones Públicas, que el Instituto Hondureño de Turismo se solidariza con la pena irreparable que sufre su familia y amigos. Por tanto, acuerda primero patentizar en nombre del Instituto Hondureño de Turismo las muestras de condolencias. Firma la presidenta ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo, Yadira Gómez Chavarría. El 2024 no pinta nada bien para sectores vulnerables como la comunidad LGTBI, donde Honduras encabeza el primer lugar en las Américas dentro de los países que encabezan los crímenes de sus integrantes, seguido del 5º lugar a nivel mundial por feminicidios, para cerrar el círculo con las muertes de periodistas. Último de los crímenes ocurridos a fines de 2023 y todos ellos bajo un hilo común: la indefensión y la impunidad, opinan los sectores.
El gobierno tendrá que replantearse las estrategias encaminadas a prevenir crímenes en contra de los sectores más vulnerables. Ante el fracaso de las mismas, lamentan defensores humanitarios. Miembros de la comunidad lésbico-gay lanzan un SOS, pues sus muertes ubican a Honduras en el primer lugar como país que más asesinatos a miembros LGBT registra en Latinoamérica. La población y los grupos en situación de vulnerabilidad, hemos dicho que el gobierno de Xiomara Castro ha sido un total fracaso y pues ha engañado a todas las comunidades en situación de vulnerabilidad. Durante los años 2022 y 2023 han asesinado a 44 gays, 23 trans y 26 lesbianas. También las cifras de femicidios hacen trascender al país al ubicar a Honduras en el quinto lugar en el mundo, con más asesinatos impunes contra mujeres según esta plataforma, solo superado por países con graves problemas sociales, entre ellos 4 africanos y Jamaica en América. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad rebate estos criterios con datos que pretenden demostrar una baja impunidad. Estamos hablando que tenemos un 42.19% de efectividad de estos casos. Tenemos 143 capturas de hombres que han dado muertes a mujeres. El ambiente para los periodistas y comunicadores sociales no pinta nada bien, pues el año recién pasado marcó una tendencia alarmante de crímenes contra este sector, aún contra aquellos comunicadores que gozaban de protección por parte del Estado, como el caso de Francisco Ramírez, asesinado el pasado 21 de diciembre en El Paraíso. Pese al esquema de seguridad que se le había otorgado, una escolta, estas medidas han resultado ser ineficientes e ineficaces para garantizar la vida de los comunicadores sociales. La muerte del comunicador Francisco Ramírez, asesinado en El Paraíso, al igual que la del resto de personas bajo el mecanismo de protección del Estado, debe llamar la atención, considera este funcionario policial, que imputó parte de la responsabilidad de dichas muertes a las mismas víctimas. Que personas gozan del servicio de protección de la Policía Nacional y lamentablemente andan ingresando a propiedades ajenas para poder apropiarse de ellas, o están visitando los lugares como discos en donde ellos han tenido amenazas a muerte y están consumiendo alcohol mientras los policías los tienen que estar cuidando. La percepción ciudadana y los datos de organismos no gubernamentales es de que los crímenes contra estos sectores vulnerables nadan en un mar de impunidad, pese a los anuncios de la policía de que envía 4 equipos de investigación cada vez que se registra un hecho de impacto. Una de las radios de mayor tradición en la radiodifusión nacional es La Voz de Junco, en Santa Bárbara, que arriba a su 70 aniversario generando comunicación e información en su zona. La Flor del Café transmite. El 6 de enero de 1954 surca el espacio la primera radioemisora patepluma en el occidente del país. Su propietario, Miguel Hasbun, la nombra Radio La Voz del Junco, para darle identidad a uno de los rubros de la época de los años 50, y 70 años más tarde, los santabarbarenses siguen disfrutando de la música del recuerdo. Visita, pues mire que gracias a la misericordia de Dios hemos llegado a las 7 décadas. Feliz de poder estar en este medio de comunicación que fue fundado por mi padre, Miguel Elías Hasbun. Bueno, súper, nosotros estamos felices en nuestra familia de poder arribar a estas 7 décadas. Sabemos que le estamos cumpliendo a nuestro padre, que nos ha dejado este gran legado. Su eslogan, entre las palmas del junco y el café, le dieron renombre internacional, ya que mediante un transmisor de un barco fue como salió al aire y recibían cartas desde China, España e Italia en la frecuencia AM. Sí, que fue obsequiado por don José Reyes, don José Trinidad Reyes. Era un radio de los que usaban en los barcos, y con ese radio él fabricó lo que fue el transmisor de la radio, de China, de Italia, de montón, de España. ¿Qué decían esas cartas? Que escuchaban la radio y mandaban en cassette en el momento que estaban sintonizando la radio. Estos son los pasillos fieles que aquel 10 de noviembre escuchaban cómo se probaba por primera vez un micrófono hecho a mano por el fundador don Miguel Elías Hasbun. Hoy, desde 1954, cumple 70 años la primera radio en el occidente del país. Desde Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias.